gas venenoso, explosivos caseros, ácido que atraviesa un techo, veneno vegetal invisible y cristal azul más letal que cualquier arma. Walter White no necesitó un arma, solo necesitó química. Cada fórmula era una trampa y cada reacción una amenaza. Chemistry is the study of matter, but I prefer to see it as the study of change. Así comienza Walter White su primera clase, y aunque en ese momento ninguno de sus alumnos lo escucha, esa frase esconde toda la esencia de la serie, porque en el transcurso de 5 temporadas vimos cómo ese profesor gris, acorralado por la enfermedad y las deudas, usó la química para cambiar su vida y destruir muchas otras. Walter no necesitó un arma para convertirse en uno de los criminales más temidos del mundo de la televisión. Le bastó un frasco, una reacción bien medida y un propósito, desde improvisar una batería en el desierto hasta crear una metanfetamina que cambió el mercado para siempre. Cada lección de química que aplicó fue una declaración de poder. Algunas salvaron vidas, otras borraron cuerpos y muchas sembraron caos. Pero lo más inquietante no es lo que Walter hizo, sino cómo lo hizo, con calma, con precisión y con orgullo. Hoy vamos a repasar las 10 lecciones de química más brillantes, impactantes y letales que Walter White aplicó a lo largo de Breaking Bad. No es un top de las más útiles ni de las más espectaculares, es un recorrido por las decisiones químicas que lo transformaron de hombre en leyenda. Batería improvisada. Hay momentos en los que Walter no se siente como un criminal ni como un asesino, sino como lo que fue en sus mejores días, un científico. Y en 4 días afuera, cuando todo parecía perdido, ese hombre volvió a surgir, pero en una versión mucho más decidida y más ingeniosa que antes. Varados en el desierto sin gasolina, sin batería, sin cobertura telefónica y con temperaturas mortales, Walter y Jesse están condenados a morir si no encuentran una solución. Jesse, fiel a su desesperación impulsiva, se rinde. Walter, fiel a su mente lógica, se concentra. Para él no hay milagros, solo ecuaciones. Con chatarra, cobre, esponjas de acero, monedas y un puñado de químicos improvisados, Walter construye una batería artesanal usando los principios de una celda electroquímica. Lo que fabrica no es una batería cualquiera, es una lección de química pura, y lo que crea es suficiente para arrancar la casa rodante y escapar del desierto. Por cierto, esto no se puede hacer en la vida real, los escritores se tomaron ciertas libertades. Pero bueno, es una escena en la que nadie muere, no hay fuego ni explosiones, pero la tensión es brutal, porque en ese momento entendemos que la verdadera arma de Walter White no es la violencia, es su mente. No necesita una fábrica ni un laboratorio, solo necesita saber cómo funcionan las reglas del universo y saber cómo doblarlas a su favor. La batería improvisada es la única lección química en la serie que no destruye, sino que salva vidas, pero incluso en ese contexto es aterradora, porque lo que salva en este episodio es lo que permitirá a Walter seguir construyendo su imperio. Sin esta batería, Heisenberg habría muerto en el desierto, pero gracias a ella volvió a casa, y lo que construyó después fue infinitamente más peligroso. Este momento también es simbólico, representa el punto de no retorno. Desde aquí en adelante, Walter no vuelve a actuar como un hombre con miedo, sino como alguien convencido de su superioridad. Esta batería no revive un motor, también alimenta su ego. Reducción de pseudoefedrina. Toda historia tiene un primer paso. En el caso de Walter White, ese paso fue una reacción química aparentemente sencilla, pero con consecuencias catastróficas, la reducción de pseudoefedrina. En sus primeros días como cocinero, Walter adopta el método más común de la metanfetamina callejera, extraer pseudoefedrina de medicamentos legales para luego convertirla a través de una reacción de reducción en metanfetamina cristalina. El procedimiento fue sugerido por Jesse Pinkman, pero lo que Walter hizo con esa receta fue transformarla
en un acto de precisión quirúrgica, donde Jesse veía instrucciones casi como una receta, Walter veía una fórmula para el control. Químicamente, el proceso no es complejo para alguien con conocimientos, y el resultado de esta metanfetamina cristalina, una droga potente y devastadora, impresiona a muchos, a Jesse, Crazy 8 y a la DEA. Nunca en su vida habían visto algo así. Termita. La mayoría de los delincuentes usan herramientas para entrar a un almacén. Walter, en cambio, trae fuego químico. Cuando necesita robar metilamina de un depósito industrial, Walter no elige dinamita. Él confía en algo mucho más preciso y devastador: termita. Una explosión de calor puro que alcanza temperaturas tan altas que el acero se derrite como cera. No hay explosión sonora, pero sí una devastación silenciosa y controlada. No hay víctimas, pero sí un mensaje. Walter puede forzar cualquier puerta sin necesidad de violencia, solo necesita su conocimiento. Este momento es importante porque marca uno de los primeros grandes crímenes científicos de Walter. En ese momento no estaba cocinando en secreto ni escondiéndose en la sombra, estaba actuando con frialdad, planeando con anticipación y utilizando la química como llave para abrir puertas. Gas fosfeno. La primera vez que Walter mata, no usa un arma, usa una reacción en cadena dentro de la caravana. Cuando Emilio y Crazy 8 lo confrontan al final del primer episodio, Walter realiza un movimiento rápido, casi clínico, con el gas fosfeno, el cual ataca los pulmones. En dosis altas puede provocar vómitos, colapso respiratorio y muerte, es decir, invisible pero letal, y lo más perturbador es que Walter lo sabía perfectamente. Esta escena no solo es significativa por el resultado, la muerte de Emilio y la inconsciencia de Crazy 8, sino por lo que revela del protagonista. Apenas comienza su vida criminal y ya demuestra que está dispuesto a aplicar conocimientos letales para protegerse. Y lo más interesante, Walter escoge esta reacción no solo porque funciona, sino porque es exacta. Además, demuestra su superioridad. Intoxicación de Brock. Cuando Walter quiere matar a un enemigo, lo hace con ciencia, pero cuando quiere manipular a un amigo, también. Brock, el hijo pequeño de Andrea, se convierte en víctima colateral de la guerra entre Walter y Gustavo. Para recuperar el control sobre Jesse, Walter decide envenenar al niño, pero en lugar de usar la resina que tanto había preparado, elige una alternativa más sutil: lirio de los valles, una planta que crece en cualquier jardín, pero cuya toxicidad es altísima para un niño. Brock sobrevive, pero ese no era el punto. El objetivo de Walter no era matarlo, era hacerle creer a Jesse que Gustavo había sido el responsable, y funcionó. Esta es una de las lecciones más escalofriantes de la serie, no por la química en sí, sino por lo que revela del personaje. Walter ya no es solo alguien que mata para sobrevivir, ahora está dispuesto a hacer daño a un inocente si eso le da ventaja estratégica, y lo hace con veneno vegetal, con algo tan simple y cotidiano que ni siquiera necesita un laboratorio, solo necesita su frialdad y la certeza de que Jesse reaccionará como él espera. Ácido fluorhídrico. El ácido fluorhídrico no solo es corrosivo, es devastador. Cuando Walter necesita deshacerse del cuerpo de Emilio, recurre a este ácido altamente peligroso, pero comete un error. Le explica la teoría a Jesse, y Jesse decide improvisar. Vierte el ácido en una bañera, sin entender que este tipo de ácido no solo disuelve la carne, sino también porcelana, cerámica y cualquier material excepto ciertos plásticos, al menos en la serie, porque no disuelve cerámica en la vida real. El resultado, un charco de sangre, huesos y vísceras que atraviesa el techo y cae cascada desde el segundo piso. Esta escena es más que un golpe visual, es una metáfora brutal de lo que representa Walter, un hombre capaz de desintegrar la realidad con una fórmula, porque ya no puede controlar las consecuencias. La ciencia es perfecta, pero las personas no, y cuando se combinan, todo se derrumba. Además, el ácido fluorhídrico es un símbolo de limpieza perversa, se usa para borrar rastros, pero también para borrar culpabilidad. Walter quiere que sus víctimas desaparezcan, como si nunca hubieran estado allí. Asimismo,
Cuando Mike y Gustavo conocieron este método, lo perfeccionaron y lo hicieron más peligroso. Lo que en manos de Walter era una solución improvisada, en manos de Gustavo se convirtió en un protocolo de limpieza sistemática. Ya no era un truco químico para borrar pruebas, era un método corporativo. Esto nos muestra que la elección química de Walter fue más allá de él, se institucionalizó, se convirtió en procedimiento estándar del imperio de Gustavo. Ya no era una reacción aislada, era parte de la maquinaria del negocio. Así, lo que comenzó como una improvisación para desaparecer un cadáver en una bañera se transformó en un sistema de limpieza capaz de borrar vidas enteras sin dejar ni una huella, porque en el mundo de Breaking Bad, la ciencia no solo mata, también desaparece. Ricina, la ricina o ricino como le digan, no explota, no quema, no emite gases, pero es quizás el veneno más temido de la serie. Walter la prepara en múltiples ocasiones, como opción contra Tuco, como arma oculta en un cigarrillo para Jesse, como el último té mortal para Lydia. Su poder está en lo que no se ve, basta con unos pocos miligramos para matar a un adulto, y lo peor es que no hay antídoto. Lo interesante no solo es su toxicidad, sino su presencia constante. La ricina aparece y desaparece, cambia de manos, genera sospechas, causa paranoia. Nunca la vemos matar directamente en pantalla, pero siempre está cerca. La vemos preparada en metanfetamina, escondida en una caja de cigarros o en un interruptor. La ciencia detrás de ella es sencilla, pero el mensaje es claro. El peligro no siempre grita, a veces se esconde en lo que parece inocuo. La ricina es la encarnación del Walter más letal, el que mata sin tocar, sin hablar y sin dejar huellas, solo con conocimiento y paciencia. Bomba casera. Cuando Walter decide acabar con Gustavo Fring, no improvisa, planea y calcula aplicando la ciencia como una guillotina precisa. Con la ayuda de Héctor Salamanca y su silla de ruedas, Walter pone la bomba debajo del asiento de Héctor, la explosión mata a Frank, Tyrus y a Héctor, por supuesto, pero esa bomba no era solo una herramienta, era un mensaje, un cierre de un ciclo. Walter aplica una lección de química para cometer el crimen perfecto, sin testigos y por supuesto sin errores. Y la ciencia le dio el poder de matar a uno de los hombres más peligrosos del mundo del narcotráfico, y al hacerlo, Walter cruzó la línea. Ya no era un químico metido en problemas, ahora infundía miedo. Scared. Scared of what? You. Fulminato de mercurio. El verdadero nacimiento de Heisenberg no fue cuando se afeitó la cabeza, fue cuando entró al cuartel de Tuco y lo hizo volar. Walter lanza al suelo lo que parece ser metanfetamina, pero es fulminato de mercurio, un explosivo tan inestable que puede detonar con un simple golpe. La reacción revienta las ventanas, estalla el local y hace que Tuco, un hombre acostumbrado al miedo, se someta. Esta no solo es una demostración de poder, es un performance. Walter entra como profesor y sale como leyenda. El fulminato representa algo más que explosividad, representa transformación. En esta escena, Walter de a poco está destruyendo su antigua vida y lo hace con una sonrisa, porque por primera vez no se esconde de la violencia, la provoca y la domina. Antes de ir con el puesto número 1, vamos con las menciones honoríficas. Corte eléctrico de ataduras. Atado con bridas plásticas por Mike, Walter parece completamente inmovilizado, pero incluso en esa situación piensa como químico, conecta un cable, genera corriente y utiliza la resistencia del metal para quemar lentamente el plástico, una aplicación básica de física, pero realizada con precisión letal. Esto demuestra que para Walter siempre hay una salida. Imán gigante. Jesse lanza la idea como una locura. Walter la convierte en realidad. Usan un imán industrial modificado dentro de una camioneta para borrar los discos duros que contienen evidencia en un edificio custodiado por la policía. Una jugada de alto riesgo, basada en electromagnetismo puro. Y todo esto sin disparar ninguna sola bala. El robo del tren.
Esta también fue idea de Jesse, y él y Walter lo hicieron realidad, Jesse, it's your idea. siendo el atraco más elegante de la serie, sin armas, sin violencia, solo ciencia, planificación y precisión. Walter, Todd, Jesse, Mike y QB sincronizan la frenada del tren, vacían el contenido de un vagón y reemplazan el líquido robado sin que nadie lo note. Es física, química y logística trabajando al servicio de un crimen perfecto, y lo más perturbador es lo fácil que lo hacen parecer. Metanfetamina 99.1% pura. La lección de química más letal de Walter no es algo que explote, sino se vende en bolsitas, se inyecta en venas, se fuma en pipas, se inhala y cambia vidas para siempre. Su metanfetamina azul, con una pureza del 99.1%, no solo es una proeza científica, es una maldición. Su perfección fue la que lo convirtió en leyenda, pero también fue lo que generó guerras entre cárteles, adicciones incontrolables, familias destruidas, asesinatos, todo por conseguirla y todo por replicarla, además para controlar la fórmula. Pero en manos de Walter, esa droga se convierte en otra cosa, una obra de arte. Con una obsesión enfermiza por la pureza, Walter no se conforma con una calidad callejera. Su metanfetamina roza al 100% y no solo es más potente, es más adictiva, más deseada y más peligrosa. Aunque esta lección de química no mata a nadie directamente, su impacto es masivo. Cada gramo que produce alimenta un mercado que empuja a personas a la adicción, al robo, a la ruina y al asesinato. Walter no dispara un arma, pero lo que cocina tiene un cuerpo invisible de víctimas esparcidas por todo Nuevo México. Sin esta metanfetamina no habría habido Heisenberg, no habría habido imperio, ni guerra de cárteles, ni explosiones. Todo comenzó con este paso, uno que en apariencia era solo ciencia, pero en esencia fue una declaración de intenciones. Él podía hacerla mejor que cualquiera. Más adelante, Walter cambiaría la receta, abandonaría la pseudoefedrina para pasar al método con metilamina, un proceso aún más complejo, pero esta lección quedó grabada como el verdadero origen, porque aquí, por primera vez, usó la química no solo para enseñar, sino para dominar. Fue esa droga la que llamó la atención de Gustavo Fring, fue esa pureza la que dio inicio a una cadena de sangre que se extendió por todo Albuquerque y más allá. Fue esa misma pureza lo que mantuvo vivo el ego de Walter cuando ya todo lo demás estaba podrido. No hay ninguna bomba que haya matado a tantas personas como su cristal azul, porque Walter, sin querer o quizás queriéndolo demasiado, no solo creó una droga, creó un virus social, y esa es la lección de química más letal de todas. Walter decía que la química era el estudio del cambio, pero para él la química fue algo más, una herramienta de control. Donde otros veían fórmulas, él veía soluciones. Donde otros veían límites, él veía oportunidades. Y cuando se enfrentaba al peligro, respondía con una ecuación. No usó la ciencia para curar ni para enseñar, usó la ciencia para dominar, para manipular y para matar. Desde una batería improvisada hasta una metanfetamina casi perfecta, cada reacción que diseñó fue un reflejo de su evolución. Al principio cocinaba por necesidad, luego por ambición y al final por puro ego. Su bomba mató a Gustavo, su gas mató a Emilio, su ricina mató a Lidia, pero su metanfetamina asesinó lentamente a miles, y todo comenzó con una sola idea, que podía hacerlo mejor. Walter no fue un monstruo porque supiera química, fue un monstruo porque nunca dejó de usarla.